Detrás mío, una zona destruida por un misil balístico que lanzaron desde Irán e hizo impacto aquí en tierra. Esto, más que una imagen de televisión, es la realidad de Israel, que yo jamás intentaré ocultarla. Lo que no muestran los noticieros, y voy a intentar mostrarles y contarles hoy, es cómo vive una ciudad que sufre de ataques y también de impactos como este, con edificios completamente destruidos. Hoy, viernes 6 de marzo del 2026, séptimo día de guerra, les voy a hacer un resumen de todo lo que pasó en esta semana, pero a diferencia de los videos anteriores que hice durante toda la semana, en los que mostré historias lindas, positivas, hoy me voy a centrar en lo menos lindo, más delicado, menos optimista y negativo que estamos teniendo en Israel, porque sí, nosotros somos personas y estas cosas las sufrimos. No es que yo les mentí en los videos anteriores, siempre les mostré realidades, pero creo que esto es también parte de nuestra realidad y la voy a poner en proporción, porque no es que todo Israel esté destruido. Esta zona está destruida y esto lo tienen que tener en cuenta. Les habla Sergio Bacari, del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar y mil gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual para poder adquirir cosas que salen de aquí a vuestras casas, pinchando este enlace o el primer enlace de este y todos los videos, la pueden visitar, la visita es gratis. Amigos, no es fácil hacer y crear el contenido que estoy haciendo desde el lugar de los hechos. No es fácil estar parado aquí ante una amenaza que es real. Es verdad que aquí hay amenaza, pero es verdad que nosotros nos sentimos seguros y no es fácil estar en un lugar donde tuvo impacto uno de los misiles y vemos la destrucción que causó. No es fácil saber que estas familias que sobrevivieron a este impacto están en este momento refugiados en hoteles, pero a pesar de todo yo siento un compromiso con ustedes y aquí me tienen. Vamos a hacer un recorrido por esta zona para que la vean. Voy a ir a recorrer la calle Rothschild, la calle Schenkin, que supongo va a estar llena de gente, y les voy a seguir mostrando y contando realidades. ¿Me acompañan? Vamos. Mientras ustedes se impresionan de estas imágenes de destrucción total, les voy a mostrar también los alrededores. Les quiero volver a decir que esta semana que mostré muchas cosas lindas que están pasando en Israel. Por ejemplo, ayer que mostré una boda en un refugio antimisiles, que mostré los festejos de Purim en Jerusalén, mostré gente ayudándose en la calle, mostré judíos defendiendo a árabes cuando son atacados por sus hermanos musulmanes. Algo que para nosotros es muy normal todo eso. La capacidad de seguir viviendo aun cuando la situación es difícil. Eso es real. Todo eso pasó y sigue pasando. Pero también hay otra realidad que quiero mostrar y que yo jamás intento esconder. Solo ponerla en proporción. Estamos en guerra y, como saben, no todo es color de rosa. Hace 7 días empezaron a caer misiles sobre Israel después de que nosotros comenzamos un ataque aéreo a Irán. Aquí en Tel Aviv sonaron hasta ahora, viernes 12 del mediodía, 6 de marzo, 57 sirenas en cualquier hora del día, en cualquier hora de la noche. Gente que, si hacen la cuenta, tuvo que ir a los refugios por lo menos 5 veces al día o más. Todo el mundo vive pendiente del celular por si llega una alerta. Israel cambió su rutina completamente porque en cualquier momento puede sonar la alarma. Y esa es la otra cara de lo que estamos viviendo aquí. Los noticieros y las redes sociales normalmente muestran solo esa parte. Explosiones, sirenas, humo, miedo. Y cuando uno ve eso desde afuera, puede pensar que Israel está paralizado, que la gente vive desesperada o que todo es un caos, ¿verdad? Pero no es así. La realidad es mucho más compleja, porque al mismo tiempo que caen misiles, la vida sigue, como pueden ver. La gran mayoría de gente trabaja, las familias celebran las fiestas, las personas se ayudan unas con otras, pero hoy quiero detenerme un momento en esa parte de la historia, la más oscura. No para generar miedo ni para pintar un panorama negro, sino para poner las cosas en proporción. Estamos en guerra y eso se siente. Hay tensión, hay preocupación y hay momentos en que uno entiende que está viviendo algo serio. Ahora, también hay algo muy importante que hay que decir con claridad porque muchas veces no aparecen los titulares. La cantidad de víctimas fatales en Israel es muy baja en relación con la magnitud de los ataques. Tengan eso siempre presente.
porque el daño material se puede reparar, el psicológico también puede llevar un poco más de tiempo. Pero recuerden ese dato que mata todo relato. Las muertes que hay están contadas con los dedos de la mano. En estos primeros 7 días se han lanzado decenas de misiles y drones contra el país, cientos diría. Algunos fueron interceptados, otros cayeron en zonas abiertas, pero hay algunos, como vimos antes, que impactaron en zonas urbanas. Aún así, el número de muertos es muy reducido. Eso no quita gravedad a lo que está pasando, pero sí pone las cosas en perspectiva. Porque cuando uno escucha guerra, imagina ciudades destruidas y cientos o miles de muertos, y esa no es la realidad que estamos viviendo hoy en Israel. Hay daño, hay tensión, hay peligro, pero también hay una enorme capacidad de defensa y una sociedad que sabe cómo reaccionar cuando llegan momentos como este. Por eso hoy quiero mostrar esta cara también, porque si durante toda la semana les mostré la fuerza y la resiliencia de la gente, también es justo que vean el contexto en el que todo esto ocurre. Mostrar la realidad completa de Israel en estos días. Mientras recorremos esta calle Rothschild, a 200 metros del lugar del impacto, quiero contarles que para entender lo que está pasando hay que mirar el mapa completo, porque esta guerra no es solo un intercambio de misiles entre dos países. El punto de partida fue, como les dije, el ataque contra Irán, que eliminó a varias figuras claves del régimen y golpeó instalaciones militares muy importantes. Ese golpe cambió el equilibrio de la región en pocas horas y obligó a Teherán a responder para no mostrar debilidad frente a sus propios aliados. La respuesta llegó con misiles balísticos y drones que fueron lanzados hacia aquí Israel y otros países de la zona. Algunos fueron interceptados, otros cayeron en diferentes zonas del país y al mismo tiempo comenzaron ataques contra bases estadounidenses en distintos puntos del Golfo. Eso significa que el conflicto dejó de ser una confrontación aislada. Irán no pelea solo con su propio ejército, porque durante años construyó una red de organizaciones armadas en toda la región. Grupos entrenados, financiados y armados por Teherán, que funcionan como una extensión de su estrategia militar. Y cuando un conflicto con Irán se intensifica, esos grupos suelen entrar en acción. Uno de los primeros en hacerlo fue el Hezbollah desde el Líbano. Cohetes fueron lanzados, están siendo lanzados hacia el norte de Israel, que obligaron a abrir un frente adicional, lo que cambió la situación militar, porque Israel ahora tiene que dividir recursos, sistemas de defensa y capacidad operativa entre distintos sectores al mismo tiempo. El costo estimado, $70 millones diarios. ¿Y saben por qué? Porque defenderse es mucho más caro que atacar. Y atacar de la forma que lo hace Israel, de una manera quirúrgica, es mucho más caro que si tiraríamos la bomba atómica y solucionaríamos la amenaza en 2 minutos, o si atacaríamos como lo hace Irán, sin mirar a cualquier lado, a civiles, niños, ancianos, mujeres, en todo lugar, a todo tiempo. Eso es más barato. A eso se suma la presencia de milicias pro-iraníes en Siria e Irak, que también comenzaron a atacar posiciones estadounidenses. Cuando se ve todo junto, queda claro que no se trata de un choque limitado, que es una confrontación que involucra varios escenarios al mismo tiempo. Para Israel esto representa un desafío importante, no porque el país no tenga capacidad militar, sino porque manejar varios frentes activos al mismo tiempo siempre aumenta la complejidad de cualquier guerra. Cada frente requiere vigilancia permanente, defensa antimisiles, inteligencia y capacidad de respuesta rápida. Además, cada movimiento puede generar una reacción en cadena y eso lo tenemos en cuenta. Un ataque en un lugar puede provocar una respuesta en otro punto de la región y eso hace que el conflicto tenga momentos de escalada muy rápidos. Es por eso que muchos analistas dicen que estamos entrando en una etapa distinta en Medio Oriente. Yo llamé a esta guerra la Tercera Guerra Mundial. La historia me juzgará. Durante años hubo enfrentamientos indirectos, operaciones encubiertas y choques limitados. Lo que estamos viendo ahora es mucho más abierto y cuando una guerra se vuelve regional, el nivel de incertidumbre también crece. Lo sentimos, no les voy a mentir. Nadie puede decir con certeza cuánto tiempo va a durar ni hasta dónde puede escalar esta guerra. Lo único claro hoy es que el conflicto ya no se mueve en un solo frente, sino en varios escenarios al mismo tiempo.
Esa es la dimensión real de lo que está pasando aquí en estos días. Mientras transitamos la calle Shenkin, les cuento que cuando uno habla de guerra, muchas personas imaginan batallas, tanques o soldados en el frente, pero para la mayoría de los israelíes la guerra se vive de otra manera. Se vive en la vida diaria, en la rutina, en cosas simples que de un momento a otro cambian porque suena una sirena, y esto puede suceder también aquí, en todo esto que estamos viendo ahora. Lo más importante para los israelíes, aunque les cueste creer, es que nosotros, los civiles, somos el objetivo y no los soldados. Que los soldados, nuestros hijos, no tienen que salir al frente y nosotros somos quienes tenemos que defendernos esta vez. La vida en estos días funciona con un nivel de alerta permanente, el teléfono puede sonar en cualquier momento con una advertencia, la alarma, la sirena puede aparecer de golpe y en segundos todo el mundo, todo esto que están viendo, sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Buscar el refugio más cercano, entrar rápido, esperar unos minutos y después volver a salir. Es un mecanismo que está incorporado en la vida de la gente desde hace muchos años. En las casas hay habitaciones protegidas, en los edificios hay refugios y en muchas ciudades hay espacios preparados para estos momentos. No es algo improvisado, es parte de la infraestructura del país. Lo que cambia ahora es la frecuencia con la que ocurre. Hay horas o noches en que la rutina transcurre casi normal, pero otros en que las alertas aparecen varias veces. La reacción es siempre la misma: moverse y esperar a que pase el peligro. Eso no se puede negar, genera una tensión constante que no siempre se ve desde afuera. No es pánico ni histeria, es más bien una sensación de estar atentos todo el tiempo. Las familias organizan sus días pensando también en eso, los padres miran dónde están sus hijos, los abuelos cuidamos a los nietos que no fueron al colegio desde el domingo, pero sus padres sí van al trabajo. La gente revisa dónde está el refugio más cercano antes de salir o pregunta al entrar en un lugar nuevo. Todos prestan atención a las instrucciones del Comando de Defensa Civil y en torno a eso giran nuestras vidas. Al mismo tiempo, la vida sigue avanzando, los supermercados están abiertos, el transporte funciona, las personas salen a trabajar cuando las condiciones lo permiten, a pasear a sus mascotas y los barrios, como ven, siguen teniendo movimiento. Hay algo muy característico en Israel que aparece en momentos así, que la gente se adapta muy rápido. No se detiene todo, simplemente ajustamos nuestra forma de vivir. Se ven vecinos que se ayudan, personas que acompañan a los mayores cuando hay que bajar a un refugio, familias que se quedan juntas esperando que termine la alerta. ¿Qué les voy a decir? Son escenas simples que se repiten muchas veces en distintas ciudades. Esta es la rutina real de millones de israelíes en estos días. No es una imagen dramática ni una escena cinematográfica. Es una sociedad que aprendió a seguir adelante incluso cuando el cielo se llena de alarmas y el sonido de una sirena puede cambiar el ritmo del día en pocos segundos. Estamos tristes, es verdad, porque no hay turismo, porque los lugares sagrados están vacíos y porque no podemos viajar al exterior. Estamos tristes porque hay chicos que la están sufriendo de verdad, porque hay gente que su casa fue destruida y porque ellos están viviendo en hoteles a cuenta del Estado. Estamos tristes porque no es el sueño de ningún israelí estar en guerra. Estamos tristes porque nuestro sueño es vivir libres en la tierra prometida, como todos los demás países, y a eso apuntamos. Eso sí, sabemos que estamos en peligro, pero de la misma manera sabemos de que aquí hay seguridad y nosotros les aseguro que nos sentimos seguros. Cuando una guerra empieza, lo primero que se ve son los ataques, las respuestas militares y los movimientos de los ejércitos. Pero hay otras cosas que empiezan a desaparecer lentamente y casi nadie habla de ellas porque no se ven en una imagen ni entran en un titular. Una de las primeras cosas que se pierde es la sensación de normalidad, como les venía diciendo. La gente sigue viviendo, sigue trabajando y sigue moviéndose por el país, eso es verdad. Pero la cabeza funciona de otra manera. Las conversaciones cambian, en las casas se habla de la situación, se analizan noticias, se revisan mapas, se discuten posibles escenarios. La guerra entra en la vida cotidiana, aunque nadie la invite. También empieza a desaparecer algo muy simple que normalmente damos por sentado, la planificación. Muchas personas dejan de hacer planes a mediano plazo porque nadie sabe cómo va a evolucionar todo esto, cómo evolucionará la situación.
viajes que se cancelan, reuniones que se postergan, eventos que se suspenden. La vida se vuelve más corta en términos de tiempo. Hay que reconocerlo. La gente aquí en Israel, hoy por hoy, piensa en horas, en días y no en semanas o en meses. Otro cambio fuerte aparece en la economía. El turismo, como les dije, desapareció. Hoteles que estaban llenos hace pocos días por turismo externo, pero también interno de nosotros, están llenos de cancelaciones. Guías de turismo, restaurantes, negocios que dependen de visitantes extranjeros, ven como el trabajo bajó de golpe, desapareció. Para un país como Israel, donde el turismo religioso y cultural es muy importante, eso tiene un impacto directo. Y dentro de poco se viene Semana Santa, se viene Pesaj, y a ese nivel es un desastre total. A eso se suma la movilización de reservistas. Miles de personas que dejan su trabajo durante un tiempo para integrarse a unidades militares, estudiantes de la universidad que tienen que volver a enrolarse. Les cuento que comenzaron a reclutar soldados para el Líbano y eso significa empresas que funcionan con menos personal, pequeños negocios que cierran temporalmente y familias donde uno de los padres desaparece o uno de los hijos que desaparece de la rutina diaria durante semanas. Otra de las cosas que se pierde es algo que es difícil de medir, la tranquilidad mental. Incluso cuando no hay ataques en un momento determinado, el clima general cambia. Hay gente que le tiene más miedo al silencio que al ruido. Las personas están más atentas, consumen más noticias y vivimos pendientes de lo que puede pasar. Esa tensión constante desgasta con el paso de los días y hay gente que se vuelve loca por eso. Hay otro aspecto que empieza a notarse con el tiempo y es el cansancio. Los primeros días de una crisis suelen estar llenos de energía, de unidad y de una sensación fuerte de solidaridad nacional. Pero a medida que pasan los días, las semanas, aparece el desgaste. Dormir peor, discutir más, sentir que todo gira alrededor de la misma situación. Nada de esto aparece en los mapas militares ni en los comunicados oficiales, pero forma parte del costo real de cualquier guerra, cosa que ustedes me suelen destacar en los videos, que aparezco no afeitado, desprolijo, más tenso, más nervioso. ¿Y saben qué? Todo eso es verdad, porque yo no me maquillo, yo muestro mi realidad. Si bien Israel es un país acostumbrado a enfrentar momentos difíciles y la sociedad tiene una enorme capacidad para adaptarse, incluso en una sociedad fuerte como esta hay cosas que se van perdiendo en el camino. La guerra no solo se mide en el campo de batalla, también se mide en esas pequeñas partes de la vida cotidiana que poco a poco dejan de ser como eran antes, y esa es la parte triste de todo esto. Ver a un nieto que se hace pis de noche en la cama o un anciano que no puede alejarse del refugio. Que debemos hacernos los fuertes y que no podemos darnos el lujo de mostrar siquiera 1% de debilidad. Lo positivo, que esta noche, mientras ustedes están viendo el video, las familias judías de Israel y del mundo estaremos festejando el Shabbat, manteniendo la tradición y sabiendo que esa es la mejor defensa de todas. Lo que ustedes acaban de escuchar, lo que ustedes acaban de ver, es la realidad de Israel, de todo lo que hemos vivido toda esta semana. Ahora pongan en proporción y me gustaría que lleguen a la conclusión que fueron 6 días de guerra y que los 6 videos anteriores que les mostré son también parte de nuestra realidad, algo que casi nadie muestra porque no vende. Y esto, aunque venda menos, a mí no me mueve nada. Yo seguiré mostrando, diciendo, arriesgándome y trabajando para mostrar la realidad de mi país, de mi pueblo, de mi nación, sea como sea. Shabbat Shel Shalom.